A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Burke. Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra consciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Eduardo Punset discute con el psicólogo John Burke sobre el nuevo inconsciente y nos revela lo lejos que estamos de conocer las razones de nuestros actos. Está a punto de estallar una revolución, porque es una verdadera revolución, sobre por qué decidimos como decidimos, por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Siempre habíamos creído que el inconsciente mandaba para las pequeñas cositas. Si nos deslumbraba la luz, cerrábamos los ojos inconscientemente y poco más. Para las cosas sofisticadas, para las cosas complicadas, había que recurrir a la conciencia. Las decisiones que tomábamos para las cosas importantes eran el resultado de una actitud consciente, no de un inconsciente. Bueno, pues resulta que estábamos equivocados. Da la casualidad de que cosas importantísimas, a niveles del conocimiento muy sofisticados, las tomamos de manera inconsciente, sin saber por qué las tomamos. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas, pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de eso. No creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche o, en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años, y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron y fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... Me voy a casar o no me gusta casarme... Eso es, todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia.
El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Pero entonces, ¿para qué se utiliza la conciencia? Es decir, si pudimos apañárnoslas para avanzar en la evolución durante la mayoría del tiempo, sin conciencia, ¿para qué sirve la conciencia? Oye. Es una pregunta maravillosa. De hecho, la misma con la que empecé hace 30 años. ¿Para qué sirve la conciencia? Porque por aquel entonces se le atribuía a la conciencia el mérito de todo. Se suponía que marcaba la diferencia entre nosotros y el resto de animales, que era la causante de la civilización, que gracias a ella habíamos llegado a la luna, que era la causa de todo. Pero al demostrar que hay muchas cosas complejas que se pueden realizar inconscientemente, van quedando solamente algunas que son mucho más viables como explicación de lo que hace la conciencia. Ahora se le atribuyen solamente unas pocas cosas, pero son cosas fundamentales, importantísimas. ¿Y cuáles son esas cosas? He aquí lo que se le da mejor a la conciencia, viajar en el tiempo. Gracias a la conciencia, aunque nuestros sistemas inconscientes estén ocupados abordando el presente, el ahora adaptativamente, nuestra mente tiene libertad para retomar el pasado y recordar lo que ha sucedido. O bien desplazarse al futuro y planear lo que haremos mañana, lo que prepararemos para cenar o el lugar al que iremos de vacaciones el sábado que viene. Por eso podemos atravesar la calle o hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Así que, como el inconsciente se ocupa también y tan adaptativamente de la situación actual y nos da buenas ideas sobre lo que tenemos que hacer, no tenemos que pensar tanto y tenemos libertad para viajar en el tiempo con la mente. Pero hay que aprender a hacerlo. Vamos, remontarse al pasado o viajar al futuro no es una cosa fácil, ¿no? Es difícil. No, no lo es. Los niños no pueden. ¿Cuándo aprendemos estas cosas? ¿En qué momento? Bueno, hacia los 4 años de edad empieza a surgir esa capacidad. La vemos desarrollarse. En ese punto, uno puede apartarse un poco del presente, dejar de estar condicionado por el ahora y empezar a pensar en el pasado y el futuro, a recordar. A todos nos resulta difícil recordar cosas que nos pasaron antes de los 4 años. Eso es porque no tenemos la habilidad de recordar hasta los 4 años. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu conciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la consciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones.
En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu consciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. Quería preguntarte algo. Eres psicólogo y realizas muchos experimentos sobre la conciencia y el inconsciente. ¿Te encuentras a menudo con que la persona no sabe o no saben realmente los motivos por los que se comportan de la manera como se comportan? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Me parece que las personas creen saber lo que hacen, pero la mayoría de las veces se equivocan. A menudo se equivocan. Llegamos rápidamente a teorías sobre lo que hacemos. Eso me recuerda a los experimentos de hipnosis que hizo Michael Gazzaniga, el célebre neurocientífico, hace unos 20 años. Por ejemplo, hipnotizaba a alguien y le decía, pongamos que fuera una mujer: cuando cuente 3 y chasquee los dedos, te tirarás al suelo y caminarás como un perro. Y contaba 1, 2, 3, ¡chas! Y la mujer ya estaba en el suelo. Inmediatamente, sin embargo, decía, vaya, se me habrá caído un pendiente y por eso estoy aquí. No había elegido estar en el suelo, lo había hecho por sugestión hipnótica, pero una vez se veía a sí misma ahí, buscaba inmediatamente una explicación racional que fuera razonable. Es una pequeña muestra de lo que siempre estamos haciendo. Captamos impulsos que proceden de otro lugar, que guían nuestros actos, pero cuando actuamos siempre tenemos una bonita historia para justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando le dices a alguien, tal vez hayas actuado así porque ha pasado tal y tal cosa en tu entorno. Bueno, cuando le dices eso suele reírse, ¿no? Así es, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de esto? ¿De algo en el entorno que te lleve a comportarte de un modo concreto? Sí, sí. En un estudio se lograba que los participantes pensaran en personas importantes para ellos, como su madre, su padre, su pareja, sus hijos. Sabíamos previamente que